Saludos estudiantes. En esta última cápsula veremos tres aspectos importantes de los hongos. Uno, sobre su ultraestructura celular. Luego vamos a hablar un poco sobre su reproducción y finalmente algunos aspectos relacionados a cómo los hongos pueden provocar daño a su hospedero. En términos de ultraestructura celular, los hongos, ya sean levaduras o bien hongos filamentosos, comparten muchos de estos elementos. Por ejemplo, en ambos vamos a encontrar una membrana celular con la típica estructura de bicapa lipídica. Ambos tienen una pared celular cuya composición puede variar de acuerdo al grupo taxonómico al que pertenece el hongo. También están presentes los núcleos, por supuesto, que va a contener el material genético de la levadura o el hongo filamentoso. También están presentes las mitocondrias. Estas mitocondrias, ¿cierto? Con la función de sintetizar ATP, energía. Hay un aparato de Golgi también presente. Es incipiente, pero aquí ya tiene la funcionalidad, ¿cierto?, en la que las proteínas se procesan, se maduran y luego son exportadas hacia los distintos lugares donde van a ejercer su función. Hay un retículo endoplasmático también presente, donde se sintetizan estas proteínas. Hay vacuolas, ¿cierto? Hay cuerpos lipídicos en ambas y ribosomas del tipo 80S. Tal vez la única estructura que solamente se encuentra en el hongo filamentoso es el Spincer corper, que en realidad no es una estructura celular, es más bien un conjunto de vesículas membranosas, que ustedes las pueden ver acá, y que consiste en vesículas que van a contener toda la maquinaria de síntesis de pared celular, ya esto es azúcares, polímeros de azúcares, enzimas de síntesis de pared celular, y que, lo habíamos dicho, se congregan en el ápice de la hifa y determinan entonces este crecimiento apical que es característico de los filamentos, ¿ya? Eso no lo encontramos en las levaduras, el Spencer Corper, y esto es porque en este caso, ¿cierto? Estas vesículas son distribuidas en forma isotrópica en todas direcciones y lo cual permite que la célula crece entonces en forma simétrica, ¿cierto? En todas esas direcciones. La pared celular de los hongos es compuesta principalmente de azúcar. Aquí tenemos como ejemplo una pared celular de Candida albicans, ¿cierto? Dada la importancia clínica que tiene esta levadura, la usamos como un buen ejemplo de pared celular fúngica, y vemos que el 90% de los componentes son algún tipo de polisacárido y entre un 5 y un 10%, ¿cierto? Está compuesto de proteínas. Dentro de los polisacáridos se destacan estos azúcares betaglucanos, entre un 55 y 65%, la quitina entre un 2 a un 2% en el caso de Candida albicans, ya, pero recuerden que es el polímero que le da bastante rigidez a esta pared celular. Y también encontramos algunas proteínas que se anclan a estas azúcares, a los betaglucanos principalmente, y que además estas proteínas están ampliamente manosiladas. ¿Qué quiere decir esto? Es que a estas proteínas se le unen cadenas, como se pueden ver acá, de azúcares del grupo de los mananos, que además forman ramificaciones y le da este aspecto villoso, ¿cierto?, a la capa externa de la pared celular de Candida albicans, ¿ya? Estas nanoproteínas, como hoy día se le conoce, son muy importantes para la virulencia del hongo porque
dado que son estructuras, ¿cierto? Tanto la proteína como las cadenas de azúcares de manano que se extienden hacia afuera son las estructuras que van a tener contacto con distintos sustratos de los hospedero, son las que median la adhesión de Candida albicans entonces a distintos nichos anatómicos del hospedero. ¿Ya? Y Candida albicans, hay que decirlo, destaca en esa capacidad de adhesión a distintos nichos en el hospedero humano porque tiene una gran cantidad de estructuras por las cuales se puede unir a distintos receptores de las células del hospedero humano. Ya estas estructuras genéricamente se conocen como adhesinas, entonces eso es importante. Candida albicans es un hongo con muchas adhesinas y eso es único en Candida albicans. Muy pocos hongos tienen el número de adhesinas que presenta esta levadura. ¿Ya? Entonces es una levadura muy, muy adherente. Aquí en este esquema pueden visualizar además que estos componentes tienen una organización bien estratificada. Ahí tenemos la membrana celular, que no es parte de la pared celular, no confundan. Esta es membrana celular, pero la pared celular parte con unas pocas capas, ¿cierto?, de quitina. Ya lo hemos dicho, está muy poco representada, pero aquí se puede ver entonces esta capa, sería la primera capa, la capa más interna de la pared celular, la quitina. Luego aparecen los beta 1,3 glucanos, luego los beta 1,6 glucanos, que pueden formar enlaces con los beta 1,3 glucanos. Ya esto formó entonces una red bien densa de azúcares. Y finalmente, hacia la capa más externa, proteínas que pueden estar ancladas tanto al beta 1,3 glucano como al beta 1,6 glucano. Y estas proteínas ampliamente, muchas de ellas glicosiladas, ¿cierto? Con mananos, como podemos ver en los mananoproteínas. Entonces, bien, ¿cómo se reproducen los hongos? Hemos dicho que todos ellos tienen reproducción asexual, ¿ya? Así que en esta imagen vamos a ver aquello. Los hongos entonces van a producir esporas por mitosis, que es un evento asexual, y acá en hongos reconocemos dos tipos de reproducción asexual, cerrada y la abierta. La reproducción asexual cerrada es aquella en que el producto de la mitosis, las esporas mitóticas, van a estar contenidas en una estructura que las protege, en una especie de saco, ¿ya? En este caso, las esporas se denominan esporangiosporas y como se puede ver en esta imagen, acá vemos un filamento de un hongo eh, del grupo Mucoromycota que se caracteriza por este tipo de reproducción asexual cerrada, donde este filamento en su extremo tiene una vesícula que se va a tabicar o segmentar para dar origen a cientos de esporas en su interior. Esta estructura, entonces, esta vesícula va a proteger las esporas mitóticas y se conoce como esporangio. Entonces acá vemos el esporangio, aquí se ve mejor en el esquema, esporangio, y sus esporas, cuando el esporangio se rompe, libera sus esporas, ¿cierto?, al ambiente. ¿Ya? Esto es muy importante de tener en cuenta que las esporas, siendo de tan pequeño tamaño, son muy fácilmente transportadas por el aire. Y esa es la forma en que los hongos se diseminan tan fácilmente en el ambiente, ¿ya? Y estas esporas pueden estar en suspensión en el aire y muchas veces el ser humano respira estas esporas en suspensión y si estas esporas no se adaptan a las condiciones del hospedero, no va a ocurrir nada, ¿cierto? Probablemente el sistema inmune va a eliminarlas, pero eventualmente, dependiendo de la especie, algunas de estas esporas pueden llegar, ¿cierto?, por vía respiratoria hasta el pulmón y germinar al interior y si puede adaptarse a esas condiciones en el alveolo eh, del ser humano y no hay un sistema inmune competente, eventualmente entonces esas esporas pueden dar origen al hongo filamentoso
y tener una infección respiratoria, una micosis respiratoria, ¿ya? Eso va a depender de la especie del hongo que estemos estudiando, pero es la manera entonces de diseminarse y la manera de entrada por vías respiratorias de muchos hongos patógenos en el ser humano. Entonces, de ahí la importancia de ver cómo se forman estas esporas. Em, ya lo he dicho, todos los hongos que pertenecen al grupo Mucoromycota o el antiguo Zygomycota tienen este tipo de reproducción asexual cerrada. Los otros hongos que tienen reproducción asexual, ¿cierto? Como los Ascomycota y los Basidiomycota, ahí es el evento abierto, es decir, reproducción asexual abierta, ¿ya? También se forman esporas por mitosis, pero no van a estar protegidas por ninguna estructura del ambiente. No hay un esporangio acá de ningún tipo. En este caso, para distinguir estas esporas sexuales no protegidas, las vamos a denominar conidios, ¿ya? Y recuerden que las anteriores, que están en una vesícula protegidas, se llaman esporangioesporas, pero ambas son derivadas de un evento de reproducción asexual. En el caso de la reproducción asexual abierta, hay cuatro mecanismos en que estos hongos pueden producir esporas o conidios. Eh, Dos de ellos tienen que ver con los hongos unicelulares o levaduras. Algunas especies pueden formar conidios por fisión binaria, ¿se recuerdan? Esquizo-Saccharomyces pombe. Y ahí ustedes pueden ver cómo se forma un septo, ¿cierto? En esta levadura una vez que alcanza un tamaño y se va a escindir en dos células hijas, ¿ya? Por mitosis, fisión binaria. Pero la mayoría de las levaduras van a formar conidios por yemación, ¿cierto? Donde se ve aquí una célula hija emergente y que finalmente cuando alcanza un tamaño crítico se separa de la célula madre, ¿ya? Eso es yemación. Ambas entonces son mitosis, pero mecanismos distintos. Y en los hongos filamentosos existen dos mecanismos para formar conidios. Uno es la fragmentación, y ustedes pueden ver acá que lo que ocurre realmente es que el filamento se tabica de tal manera que se fragmenta. Cada uno, cada compartimento que ven acá va a constituir un conidio, ¿ya? Y estos conidios también van a ser fácilmente transportados por el aire. Y tenemos otros hongos filamentosos en el que algunas hifas, ¿cierto? Se especializan en formar esporas. Y aquí ustedes pueden ver entonces esta hifa especializada. Tiene una vesícula en el extremo, pero aquí las esporas no se desarrollan al interior de la vesícula, sino que sobre la vesícula van a emerger cadenas de conidios. Ustedes pueden ver que es un verdadero penacho, es un plumero esto de conidios en cadena, y que cualquier brisa va a dispersar estas esporas, ¿cierto? O conidios en el aire y de ahí entonces que pueden ingresar por vía respiratoria en los hospederos humanos. ¿Ya? Esto se conoce como conidiogénesis, entonces sería como eh, estrategia para formar conidios más elaborada, ¿cierto? En algunos grupos de hongos filamentosos. Como podremos decir algunos ejemplos, ¿sí? Como los Aspergillus o Penicillium tienen este tipo de reproducción asexual cerrada. Bien, pero también hemos mencionado que algunos hongos pueden también reproducirse sexualmente, ¿ya? Y aquí la reproducción sexual, la verdad es que es bastante variada y compleja, por supuesto. Y vamos a mencionar algunos aspectos muy generales. Además, debo decir que los hongos, cuando están provocando infecciones en el ser humano, normalmente van a reproducirse por un mecanismo asexual de reproducción, sea una levadura o un hongo filamentoso. La reproducción asexual, entonces,
en el hongo cuando está provocando una micosis es lo que va a predominar. El evento de reproducción sexual es más infrecuente. Una porque se requiere primero el background genético para que habilite la reproducción sexual en la especie de hongo que están estudiando. Segundo, es que si está el background genético apropiado, van a existir, entre comillas, sexos, ¿cierto? Distintos en los hongos. Acá en realidad se habla de tipo de apareamiento más que sexo. Y para que ocurra un evento sexual, dos hongos de la misma especie, pero de tipo de apareamiento compatible, se deben unir, ya debe haber proximidad física. Entonces, tiene varios requerimientos el evento sexual, background genético, el contacto físico y señales externas como luminosidad, eh, nutrientes, temperatura. Por lo tanto, no es un evento muy frecuente, incluso en los hongos que tienen la capacidad de recurrir a esta reproducción sexual, ¿ya? Y por ello, entonces, es muy raro que encuentren en un hospedero humano cursando una micosis, encuentren el evento reproductivo sexual del hongo que lo está atacando. Ya es muy raro. Siempre van a ver el hongo creciendo más bien asexualmente. Bien, eh, pero ¿qué podemos decir de la reproducción sexual? Además de que es más compleja, de que se requiere, para que el evento sea exitoso, tres etapas que se deben cumplir. Ya, una vez que dos hongos de sexos compatibles o tipo de apareamiento compatible están en contacto, ya, en contacto físico, debe ocurrir la plasmogamia. ¿Qué es la plasmogamia? Es la fusión de los hongos, ¿cierto? De su citoplasma, y para que pueda proseguir el segundo evento, que es la cariogamia. Entonces, cuando dos hongos, sean hongos levadura o hongos filamentosos, sus células se funden, se hacen una, eso es la plasmogamia. Luego lo que va a ocurrir es que los núcleos de ambos parentales que están participando de este evento se deben fusionar. Y eso es la cariogamia, ¿ya? La fusión nuclear. Así que si el hongo es un hongo haploide, el que va a experimentar este evento sexual, una vez que ocurre la cariogamia, vamos a tener un núcleo diploide. Y luego que ocurre la cariogamia, viene la meiosis como la conocen, ¿cierto? Como se la han descrito en los cursos de biología, donde el producto van a ser cuatro esporas, ¿cierto? Eh, que se van a originar por meiosis, donde aquí viene lo importante. Cada espora, su genoma va a diferir del genoma de los parentales y a su vez también van a diferir eh, con el genoma que está presente en las esporas hermanas, ¿ya? Los cuatro productos meióticos entonces van a tener una dotación genética diferente y esto es por la variabilidad genética que ocurre en meiosis, explicada por permutación cromosómica y crossing over, por supuesto. Las esporas que se forman acá por meiosis, eh, van a tener distintos nombres y lo que podemos decir es que estas esporas asumen el nombre del grupo taxonómico al que pertenece el hongo que experimentó este evento sexual. Si el hongo es un ascomicota, filum ascomicota, las esporas sexuales acá se denominan ascosporas. Si es un basidiomicota, sus esporas se denominan basidiospora y si es un zigomicota o mucoromicota hoy día es una zigospora, ¿de acuerdo? Entonces son los nombres particulares de cada grupo, pero que hace referencia a esporas de origen sexual, ¿ya? Muy distinto a los conidios o las esporangiosporas que acabamos de ver. Bien, ahora, algunos hongos que tienen
esta capacidad para reproducirse sexualmente, cuando lo hacen, además pueden dar origen a una estructura que va a proteger estas esporas. Una estructura que es macroscópica, que se puede observar a ojo desnudo y que se ha denominado cuerpo fructífero, ¿ya? Pero no todos los hongos con reproducción sexual tienen cuerpo fructífero. Bien, ¿qué es el cuerpo fructífero? Ustedes lo conocen. Es lo que voy a mostrar a continuación. Es esto, la seta o cayampa o hongo paragua. Esto es un cuerpo fructífero cuya finalidad, ¿cierto? Después del evento sexual ocurre la formación de esta estructura. Su función es proteger el producto meiótico, proteger las esporas, ¿de acuerdo? Este cuerpo fructífero pertenece a un hongo del grupo de los Basidiomycota, un Basidiomycota, y entonces se denomina el cuerpo fructífero completo Basidiocarpo. Basidiocarpo. ¿Ya? Vamos a ver otros cuerpos fructíferos. Acá tenemos cuerpo fructífero de un hongo del grupo de los Ascomycota y en este caso el cuerpo fructífero se llama ascocarpo. Esto es un ascocarpo. Probablemente algunos de ustedes los conocen. Estos son los famosos digüenies, ¿ya? Que es un hongo comestible del sur de nuestro país y que aparecen en los árboles, ¿cierto? Como Nothofagus, robles, dado que este es un hongo parásito del roble, pero cuando hace fase sexual se forma entonces este cuerpo fructífero o ascocarpo, que son los digüenias y son comestibles, ¿ya? Son comestibles. ¿Dónde están las esporas? Ustedes pueden ver que la morfología es esférica, no es la típica seta con forma de hongo paragua. Aquí las esporas meióticas se originan en este tejido, acá. Aquí ocurre la meiosis y van a emerger entonces las esporas que por gravedad van a caer, ¿ya? Y todo el ascocarpo, claro, de este hongo es comestible. Bien, Eh, esto normalmente se da en vida libre, ustedes lo han visto, ¿cierto? Cuando uno va al campo encuentra digüeña en los robles o bien el hongo zeta creciendo en el césped o en la base de un bosque. ¿Ya? Y eso es importante, una observación importante. Estos eventos de reproducción sexual y formación del cuerpo fructífero va a ocurrir en el ambiente. Esto es mm, infrecuente en el hospedero humano. ¿Por qué? Porque en el hospedero humano, ya lo hemos dicho, sea un hongo filamentoso o una levadura, este va a crecer en forma asexual, ¿ya? No va a haber evento reproductivo sexual y mucho menos la formación de estas estructuras macroscópicas. Bien, y ya llegando a la última parte de esta cápsula, algunos conceptos breves sobre patogenicidad fúngica. Bueno, primero, recalcar que la gran mayoría de los hongos son de vida libre, son los grandes saprófitos en la naturaleza, ¿ya? Pero claro, hay algunas especies que sí han formado o establecido simbiosis del tipo parasitaria con otras formas de vida y esto incluye al ser humano, ¿ya? Afortunadamente son pocos hongos los que pueden afectar al ser humano, alrededor de 500 especies, y probablemente en su vida profesional van a conocer unos 10 hongos solamente que provoquen infecciones en el ser humano. Y eso es porque al menos en nuestro país, por un tema climático, muchos hongos que son patógenos, incluso patógenos primarios del ser humano, no pueden crecer en nuestro territorio por una condición climática, ¿ya? Gran diversidad de hongos se encuentra en la línea ecuatorial y ahí hay muchos hongos que sí pueden ser patógenos del ser humano. Bien, ¿qué podemos decir respecto a la patogenicidad?
Primero que la enfermedad fúngica, ¿cierto? No solo va a depender de las características biológicas del hongo, ya siempre hay que considerar esta triada, esto es exactamente lo mismo para bacterias, para que se dé una enfermedad infecciosa, va a depender de las características biológicas del patógeno, en este caso el hongo, pero también depende de las condiciones del hospedero, ya como edad, si hay enfermedades de base, su sistema inmune, si está competente o no, etcétera. Y también de condiciones ambientales, ¿cierto? Particularmente con los hongos que son tan dependientes de la humedad, eso favorece las infecciones micótica. Entonces, dependiendo de cómo estos tres factores se combinen, se puede o no manifestar una enfermedad fúngica. Ahora, en las características del hongo, reconocemos tres mecanismos de patogenicidad: la invasividad, la toxicidad y la hipersensibilidad. La invasividad es la que está detrás de las micosis, de las infecciones por hongo, ¿ya? Y en la capacidad del hongo entonces para colonizar al ser humano, reconocer un nicho apropiado en el ser humano, un tejido, una mucosa y poder adherirse. La adhesión entonces es el primer paso para esta colonización que finalmente va a terminar en un proceso de invasividad. Una vez que el hongo se adapta a un nicho anatómico, comienza a proliferar, a multiplicarse y eventualmente va a provocar un daño entonces al hospedero. Y en ese caso hablamos de una infección o micosis. En cambio, la toxicidad, acá no se requiere que el hongo se multiplique dentro del hospedero, sino que este está mediado por toxinas que produce un hongo. Y aquí ya hemos mencionado que existen dos enfermedades: el misetismo, envenenamiento por consumir hongos macroscópicos, setas venenosas, y la micotoxicosis, que es el envenenamiento por consumir alimentos contaminados con micotoxinas, ¿ya? Derivadas de hongos filamentosos, o sea, hongos microscópicos que crecen sobre el alimento por un mal almacenamiento, ¿cierto? Y estas toxinas son transferidas al alimento. Ya, eso es por toxicidad. Y finalmente la hipersensibilidad, que esto es una paradoja porque acá el daño está mediado por nuestro propio sistema inmune, que actúa de forma exagerada o inadecuada frente a algunas estructuras de hongo, algunos antígenos de los hongos. El mejor ejemplo son las alergias, ¿cierto? Que algunas personas presentan frente a estructuras fúngicas, ya donde se manifiesta muchas veces como una rinitis, por ejemplo. Bien, es imposible que en esta breve presentación podamos hablar de cómo cada uno de estos mecanismos ocurre en los distintos hongos patógenos. Pero vamos a concentrarnos en las micosis, ¿cierto? En la invasividad, mencionando los principales factores de virulencia, ¿cierto? Factores de virulencia que contribuyen a la invasividad de un hongo. Factores de virulencia, entonces, que se asocian al mecanismo de invasividad. El primero que debemos mencionar son las adhesinas. Las adhesinas, como mencionamos en la primera cápsula, son moléculas que le permiten a un hongo adherirse a algún sustrato particular del hospedero que va a parasitar. Estas adhesinas normalmente son partes de la pared celular, dado que es la capa más externa por la cual el hongo, ¿cierto?, tiene contacto con el ambiente que lo rodea. Así que estas adhesinas permiten la adhesión de un hongo a diferentes sustratos. Y aquí hay que hacer un alto respecto a Candida albicans, porque esta levadura, Candida albicans, es una levadura que tiene múltiples adhesinas, lo que explica su versatilidad para provocar infecciones en distintos nichos anatómicos, en distintos sustratos del ser humano, ¿ya? Esto no es usual en los hongos patógenos. Hay hongos patógenos que tienen un par de adhesinas, eh, pero Candida albicans tiene
muchas adhesinas. La adhesión es redundante en cantidad álbica y esto le permite adherirse no solo a tejido vivo, sino incluso a tejido inerte como plásticos, poliestireno, polietileno, etcétera, ¿ya? Una gran capacidad entonces en esta especie de cándida, la presencia de adhesinas. Otro factor de importancia en la patogenicidad de los hongos es la capacidad de secretar enzimas líticas. Las enzimas líticas son producidas por todos los hongos y son estas enzimas que le permiten degradar materia orgánica compleja para que el hongo se alimente. Pero con ello también estas enzimas líticas van destruyendo, ¿cierto? Componentes importantes de estructuras celulares o destruyen componentes de la matriz intercelular, etcétera, y con lo cual entonces se explica el daño localizado que provocan algunos hongos cuando están invadiendo al hospedero humano, ¿ya? Estas enzimas líticas van a degradar azúcares, van a degradar proteínas o lípidos, y cada hongo, cada especie fúngica va a tener un cóctel de enzimas líticas particular. Por ejemplo, hongos del grupo de los dermatofitos, que se alimentan, ¿cierto? O destruyen tejidos como piel, uñas o pelo, son hongos que producen una gran cantidad de queratinasas, ¿ya? Mientras que otros hongos como Malassezia furfur, un hongo que crece en regiones anatómicas eh, ricas en ácidos grasos, van a producir una gran cantidad de lipasas, porque son hongos lipofílicos. Entonces, cada especie va a tener un cóctel bien particular de estas enzimas líticas. Otro factor de virulencia importante son los sideróforos, que son moléculas que producen los hongos para poder atrapar algunos minerales que pueden estar en baja concentración, como por ejemplo el hierro, que normalmente no está libre, está formando complejos con el grupo M de los glóbulos rojos, y entonces a través de estas moléculas sideróforas, eh, los hongos pueden recuperar este hierro, ¿cierto? Por su gran afinidad por el hierro y permitir entonces que el hongo crezca, ¿ya? El hierro es necesario para el crecimiento de todas las formas de vida. Em, Tenemos también otro factor importante de virulencia como los cambios morfogenéticos. Lo menciono en cuarto lugar porque si uno ve la patogenia de un hongo que va a producir daño en el ser humano, el primer evento es la adhesión, ¿ya? De ahí que partimos con la adhesina. Segundo evento es que una vez que el hongo se adapte al nicho anatómico donde se adhirió, el hongo necesita nutrirse y eso lo va a hacer con la secreción de sus enzimas líticas y también junto con ello la síntesis de sideróforo para poder captar cierto hierro y permitir el crecimiento. Una vez que ya el hongo ha colonizado entonces ese nicho anatómico y está creciendo, puede, si tiene la capacidad, eh, producir un cambio morfogenético, ¿ya? Como lo hace Candida albicans. Entonces, este hongo va a experimentar un cambio morfogenético que en el caso de Candida albicans va desde una levadura a un hongo filamentoso. ¿Qué gana con ello Candida albicans? Gana un poder de penetración mejorado en el que estas hifas o pseudohifas que se forman en esta levadura van a penetrar la mucosa y eventualmente darle acceso al torrente sanguíneo y a través de torrente sanguíneo diseminarse, tener una candidiasis sistémica y luego entonces llegar hasta órganos profundos y provocar mayor daño, ¿ya? Entonces los cambios morfogenéticos son importantes, pero no están presentes en todos los hongos. Otro hongo que sufre cambio morfogenético es Histoplasma capsulatum, pero aquí el cambio va en el sentido contrario. Es un hongo filamentoso en el ambiente, pero cuando uno respira esporas de ese hongo y estas esporas llegan hasta los alvéolos, aquí el hongo va a germinar y va a crecer exclusivamente como una levadura.
¿ya? Entonces, esa transición de hongo filamentoso a levadura es importante para Histoplasma capsulatum. Es su factor de importancia, de virulencia, entonces, esencial. Tenemos también algunos hongos que tienen la capacidad de crecer intracelularmente. Esto lo puede hacer, por ejemplo, Histoplasma capsulatum o Cryptococcus neoformans. Ambos pueden ser fagocitados por macrófagos y lejos de ser destruidos por el macrófago, pueden sobrevivir intracelularmente y en el caso de Cryptococcus neoformans, incluso utilizar al macrófago como un caballo de Troya para diseminarse por el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, el crecimiento intracelular no es un factor de virulencia presente en todos los hongos, pero aquellos que lo poseen ganan con ello un mecanismo de evasión de respuesta inmune, ¿cierto? Si es que pueden sobrevivir al interior de los macrófagos. Por supuesto, existen otros mecanismos de evasión de respuesta inmune, como la presencia de cápsula, en el caso de Cryptococcus neoforma, que evita la fagocitosis, ¿ya? Y hay otros mecanismos de evasión para también evadir las defensas del hospedero. Y finalmente tenemos eh, toxinas peptídicas que tienen una función citotóxica sobre las células del hospedero humano y que se han descrito por primera vez en Candida albicans. Ya, esto tal vez suena raro, pero por mucho tiempo en hongos, toxinas de naturaleza peptídica no se habían descrito. Esto es común en bacterias, encontrar toxinas peptídicas. Pero en hongos no existían hasta ahora péptidos que tuvieran algún rol citotóxico. Sí tienen toxinas los hongos que explican el micetismo y la micotoxicosis, pero no son proteínas, ¿ya? Pero en el año 2016 un grupo de investigadores describe entonces por primera vez una proteína que se observó produce poros en las células epiteliales sobre las cuales está creciendo Candida albicans. Esta proteína citotóxica fue denominada candidalicina y lo curioso es que solamente se secreta cuando Candida comienza a filamentar. ¿Ya? Entonces Candida albicans, cuando comienza a filamentar, no solo gana mayor capacidad para invadir la mucosa, ¿cierto? Invadirla en el sentido de crecimiento profundo, por el crecimiento de los filamentos de Candida albicans, sino que además produce una citotoxina de naturaleza peptídica que va a producir poros en la célula epitelial y esta entonces se va a alisar, ¿ya? Eh, Así que fue relativamente descrita de forma reciente, por ahí por el año 2016. Ahora, se han encontrado esta molécula de candidalicina en otras cándidas también, no es exclusiva de Candida albicans, ¿ya? Bien, con esto entonces espero que ya tengan un panorama de cómo los hongos pueden provocar daño, ¿cierto?, al hospedero humano y cómo esto contribuye, ¿cierto?, a su patogenia. Así que muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.